Bueno, y estamos en los estudios con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista e integrante, además, de este grupo consultivo que se ha creado, incluso con resolución y todo ministerial, adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. ¿Cómo le va? Doctor, a ver, en principio, para mucha gente todavía no se hace el interrogante, ¿cuál es el objeto, cuál es el fin de crear un grupo consultivo? Entiendo que son 10 miembros, 10 abogados constitucionalistas sobre todo. Sí, lo que pasa es que, digamos, a raíz de la crisis política que se produce con el gobierno del presidente Castillo, se traduce también toda una discusión constitucional que toma un especial vigor a raíz del golpe de Estado del 7 de diciembre y que dio como consecuencia la vacancia inmediata por flagrancia y la asunción de la vicepresidenta como presidenta de la República, que también tiene sus propios matices y tiene problemas porque no hay otro vicepresidente y porque además desde un primer momento un sector acusaba que era una DNIza, una persona usurpadora del poder, olvidando de que ella fue elegida en la misma plancha y con los mismos votos que el presidente Castillo y que está ahí porque la Constitución dice que tiene que estar ahí. Luego vino la crisis de la legitimidad, si había que convocar elecciones de inmediato, si era un gobierno transitorio, si se iban el 23, luego el 24, ahora parece que nos quedamos hasta el 26. Entonces todo eso fue generando distintos comentarios constitucionales de distintas personas y entre un grupo había cierta comunidad, cierta afinidad. Hay magistrados del Tribunal Constitucional, hay gente muy valiosa que no podría ser cuestionada por nadie. Se ha dicho cuántas veces que el anterior tribunal era mejor que este. Bueno, de ahí han salido justamente gran parte de los integrantes, expresidentes del tribunal, exmagistrados, gente importante como el doctor Borea y otros juristas también, ¿no? Entonces nos reunió el Ministerio de Justicia, doctor Tello, en enero a intercambiar ideas con la mayor libertad, porque la única condición que pusimos nosotros fue que fuera ad honorem, para que no se dijera que esta ayuda, esta consejería o esta asesoría tuviera precio, ¿no? Ya en enero. Ya en enero. Y en ese momento, perdóneme doctor, en ese momento entiendo que todavía estábamos discutiendo y debatiendo la posibilidad de un adelanto de elecciones. ¿Era lo que se consultaba con ustedes? Exactamente. Y también la violencia que se había generado a raíz del golpe de Estado y la sucesión presidencial. Y esta doble narrativa, ¿no?, entre lo que habíamos visto y lo que se dice que había pasado. Ataque internacional a la legitimidad del gobierno constitucional de Perú. Y hay que hacer una decisión importante porque la gente cree que este es un apoyo a la presidenta Boluarte. Es un apoyo a la presidencia de la República, que es un tema diferente. Sea quien sea que esté en la presidencia de la República, porque el presidente de la República o la presidenta de la República representa a la nación y representa al Estado peruano. Entonces los ataques contra ella son ataques también contra el país. Ahora, en su momento en enero, digamos, ¿qué fue lo que este grupo que hoy ya se integró y se oficializó, qué es lo que le aconsejaban sobre el adelanto de elecciones? Bueno, no había un consenso absoluto, pero la idea fundamental era que cualquier adelanto de elecciones pasaba por una reforma del Congreso y pasaba por la aquiescencia del Congreso. No era un tema que podía decir ni el Ejecutivo, ni la Presidenta, ni nadie que leyera la calle como si estuviera leyendo hojita de coca, ¿no? Porque los tiempos del gobierno están pauteados en la Constitución. Es como decía la vez pasada, como los partidos de fútbol juegan 2 tiempos de 45 minutos porque eso dicen las bases de la FIFA. Para jugar tiempos de 30 minutos o 3 tiempos hay que modificar esto en Zúrich, ¿no es cierto? Y toma su tiempo. Entonces, sin embargo, usted sabe muy bien, y lo hemos vivido así, que el Poder Ejecutivo tiene ciertos mecanismos de presión hacia el Congreso de la República. Entonces, la percepción de la población es que, bueno, el Ejecutivo tampoco quiere irse, más allá de que presentó el proyecto, ¿no? Lo que pasa es que no se trata de que se quiera ir o no. Se trata de cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución no dice que el presidente se tenga que ir. Para empezar, no dice que el vicepresidente sea transitorio. Sí, claro. Ningún vicepresidente es transitorio. Pero cumple el mandato. Pero ¿no? surge el proyecto de reforma constitucional ante una situación de convulsión social que vivía el país. Claro, ¿no? Y su pregunta es bien importante porque el consenso en ese momento fue que eso fue un error. Fue un error plantear el adelanto de elecciones, fue un error cuestionar la propia legitimidad, fue un error que se dijera me voy mañana, me voy pasado, me voy traspasado, bueno, ándate ya, ¿no? Pero lo que llama la atención es que, claro, ahora se rodea justamente de aquellos constitucionalistas que le decían, oye, Dina, no, quédate hasta el 2026, plantear eso es un error. Es que no es que se rodee, es que se convoca un grupo de gente afín, algunos no aceptaron, otros sí aceptamos, y le decimos las cosas con toda la libertad. Ella verá qué parte toma y qué parte no toma. Nuestra obligación es darle nuestra mejor opinión constitucional.
con toda libertad. Su obligación es tomar la mejor decisión. Sí, claro, para el país. digamos, la conclusión que uno saca es, bueno, dadas estas circunstancias, claramente ya no hay ninguna intención de adelantar elecciones, ¿no? Es que yo creo que para eso habría que reformar la Constitución y eso no es un tema que le corresponde al presidente de la República, le corresponde al Congreso. Ahí sabe el error, ¿no? O sea, las reglas de fútbol no las cambia el árbitro en el campo, las cambia la FIFA en Zúrich. Las reglas de los tiempos del Estado los cambia el Congreso cambiando la Constitución y eso ni es rápido ni es fácil. Se requieren 2 legislaturas de 87 votos. Pero ese era el debate que teníamos en ese momento, a Sí. principios de año, cuando la convulsión social estaba probablemente en su punto más álgido. 65 peruanos perdieron la vida y eso está ahí lamentablemente va a quedar como parte de la historia de lo que fue este proceso. Pero hoy por hoy, ¿cuál es el pedido, cuáles, digamos, las consultas que tiene la presidenta Boluarte a este grupo creado? En primer lugar, yo creo que el reforzamiento de la legitimidad constitucional. En segundo lugar, el levantar la madurez de las instituciones peruanas, pensando por la Fuerza Armada y por las fuerzas políticas también, de haber develado un golpe de Estado lo más rápidamente posible y que en el siglo XXI ese es un tema absolutamente inadmisible. Era un tema, digamos, de alguien que había amanecido mal esa mañana, ¿no? Y en tercer lugar, el tema de que el ataque del exterior al Perú es un ataque a la nación, no es un ataque a ella sola, ¿no? Y que se requiere una mayor proactividad. Y en eso hay una crítica también a la Cancillería, porque a veces juegan como el perro del hortelano, no comen ni dejan comer. Y claro, alguna gente se siente tocada porque este grupo piensa que le va a quitar espacio o que va a tomar sus posiciones, pero ciertamente a nivel internacional debería haber habido una proactividad mayor, y eso lo opina mucha gente. Eso es lo que llama la atención, doctor Quiroga, ¿no? Porque claro, cuando se habló de la creación de este grupo, uno de los puntos principales era analizar, entiendo, este proyecto de ley que envió el Ejecutivo para permitir que la presidenta Boluarte pueda salir, representar al Perú pues, en lo que es la política exterior, que es lo que le corresponde. Ese fue uno de los temas, sí. Exacto. Pero también se habló de justamente tener una respuesta hacia afuera, más que hacia adentro. Pero llama la atención que quienes conforman este grupo pueden ser connotados constitucionalistas, pero uno esperaría más bien que convoque a ex cancilleres, gente, digamos, que tenga conocimiento sobre política exterior, sobre diplomacia, ¿o no? Es que la diplomacia y la política exterior no es más que la expresión internacional del derecho público, ¿no? El doctor Borea, pues, ha sido embajador ante la OEA, el doctor Borea ha sido embajador ante la OEA y lo ha hecho muy bien, siendo un constitucionalista, ¿no? Entonces el derecho constitucional exportado hacia afuera es el derecho internacional. Y las academias internacionales también conversan entre sí y son afines. De hecho, por ejemplo, hoy día hay una carta muy importante del sector empresarial mexicano cuestionando a su presidente. Eso mismo pasa también con las academias a nivel internacional y por eso hace falta una mayor proactividad que explique una narrativa distinta a la que se viene diciendo respecto a una supuesta usurpación de poderes o a una supuesta defenestración ilegítima del presidente Castillo. Pero es decir, entonces este grupo va a salir de viaje, va a ir Cuando sea necesario y se disponga así, sí, si no, daremos nuestra opinión desde acá. Eso dependerá de qué se requiere y cómo se quiere utilizar este apoyo que yo considero que es un apoyo patriótico, ¿no? Sí, claro, pero formalmente se ha establecido algún tipo de, digamos, de normativa, de cómo se van a reunir cada La cuánto resolución tiempo. dice eso, dice que uno puede, digamos, asesorar acá en el Perú, puede hacer eventos nacionales o internacionales. Está pendiente constituir la comisión formalmente y hacer un reglamento en donde eso se tenga que detallar. Ahora, pero ¿cuánto efecto puede tener esto? ¿No? Hoy día escuchábamos justamente a la presidenta Dina Boluarte en esta reunión con varios presidentes de América del Sur que se dio en el Brasil, pedir que haya menos ideología, más consensos en la región. Sin embargo, hay posiciones lamentablemente muy marcadas, y es verdad, con una falsa narrativa, Sí, a claro. punta de mentiras del Pero presidente de México. eso es lo que hay que colombiano. combatir, ¿no? Justamente hay una parte del derecho internacional, hay otra parte que son las relaciones internacionales que Chile ha entendido bien, y hay otra parte que es el falseamiento de la historia por la ideología, ¿no? Lo que le pasó a Castillo con el tema de Bolivia, en donde se subordina a la ideología muchas cosas que tienen que ver con la historia o con las propias relaciones de los países. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con el presidente López en México y con el presidente Petro en Colombia? Es un tema que hay que combatir, es un tema en donde el ataque a la presidenta Boluarte es un ataque al país, eso hay que entenderlo. Mucha gente quisiera que ella esté inerme o que esté en una indefensión, pero el problema es que no se trata de ella,
podría ser también Dina Quispe o Dina Mamani, y la defensa sería exactamente igual, porque es la defensa a la presidencia de la República, a la institución de la presidencia. Pero Y claro, eso es lo que hay que entender. a lo que iba, más allá de intentar convencer a AMLO, a Petro, porque claramente basta pues googlear un poco lo que fue el 7 de diciembre y encontraremos que Castillo quiso ser o fue un golpista, que no le salió bien, fue otra cosa. Pero la presidenta Boluarte y el gobierno no debería más bien convencer a las personas a nivel interno. Doctor, ha visto las últimas encuestas de Ipsos. La mitad de la población piensa que a Castillo le dieron el golpe y no que Castillo quiso hacer el golpe. Eso pasa también a nivel internacional. Ese es el problema, ¿no? Que no se ha sabido explicar bien la parte constitucional, la parte institucional. Y entonces mucha gente en las encuestas cree que Castillo ha sido mal vacado, mal retirado y que lo que hizo fue una cosa más o menos simbólica, ¿no? Eso es lo que hay que explicar. Esa es justamente la tarea que uno tiene para poder explicar mejor desde un punto de vista constitucional, institucional, democrático, qué es lo que está pasando y qué es lo que corresponde pasar. ¿Y por qué cree que el mensaje, ya no hablo del exterior, sino me parece más importante que esto se explique a nivel local? ¿Por qué no cala? ¿Por qué no cala? ¿Por qué la gente sigue pensando que Dina Boluarte es la que es una usurpadora? ¿Por qué en las encuestas sale con tanto nivel de desaprobación? Un 85% la desaprueba. Es la misma razón por la que alguna gente pues ha protestado por la comisión, ¿no? Porque preferirían que el gobierno se caiga y que haya elecciones mañana. Esa gente que está en la periferia de los movimientos políticos es la que quiere participar, porque si hubiesen elecciones inmediatamente se presentarían, ¿no? Si hubiesen elecciones al Congreso, nuevamente saldrían al Congreso. Son los asesores de los partidos los que están ahí pululando, que piensan más en su bienestar personal que en el bienestar institucional del país. Pero lo cierto es que al país le corresponde la pacificación, le corresponde el desarrollo y le corresponde hacer un desarrollo institucional. No es porque sea Dina Boluarte, es porque es la vicepresidenta elegida para eso. El problema es que no llega a esos niveles de legitimidad con la población, ni la presidenta ni el Congreso de la República. Legitimidad. Lo que no llega es a exponer esa legitimidad, a convencer con esa legitimidad. Y eso es un poco lo que queremos aportar nosotros desde nuestro punto de vista, con un granito de arena en el tema de la explicación constitucional de esta legitimidad. Porque correctamente, ¿no? A ver, yo creo que no hay discusión o no debería haber discusión de que Dina Boluarte es la presidenta de la República según nuestras normas constitucionales, así lo dicta, eso no está en Pero eso en lo debate. dice usted porque, digamos, es un amante de la verdad y consta, mire el video y ve lo que ha pasado, pero no necesariamente todo el mundo repite eso, ve una realidad y dice otra cosa. Pero el problema es el rechazo, ¿no? El problema es justamente que nuestras instituciones justamente son rechazadas por la población. Sí, bueno, ese es parte del trabajo que está pendiente de hacerse, de completar esa institucionalidad. Había un marco institucional muy importante en donde el golpe no ha calado, pero falta hacer calar ese marco institucional hacia la población, sin duda alguna. Ahora, hay este proyecto de ley que entiendo ya tiene dictamen en la Comisión de Constitución que justamente busca que la presidenta Dina Boluarte pueda salir del país a través de, digamos, una dirección por medios virtuales y que el premier sea el encargado de la presidencia en tanto dure este viaje. Sin embargo, por más que en el fondo uno puede estar de acuerdo, uno no le parece mal que ella viaje y represente al Perú, pues la Constitución no dice eso, ¿no? Se tendría que hacer una reforma constitucional y no cambiar esto por una ley. Bueno, pero la Constitución también se interpreta, ¿no? Y en muchos casos se ha interpretado por el Tribunal Constitucional o por distintas instituciones para poderla adaptar a la realidad. Esa norma tiene más de 100 años, cuando la gente viajaba en barco y tardaba casi 90 días en llegar a Europa. Y se debería cambiar, probablemente. Claro. El tema es cómo lo cambiamos, pues, doctor. Claro, pero no necesariamente hay que hacer un cambio de la Constitución, también se puede cambiar la interpretación. Y lo que sostiene la ley es que la presidenta, a donde vaya, como en los Estados Unidos, sigue siendo la presidenta y maneja el país a través de medios virtuales, porque en el fondo no es un tema presencial, es un tema de manifestación de voluntad. Hoy día usted firma contratos por teléfono, firma contratos por digamos, medios telemáticos o informáticos, o tiene una comunicación informática con el resto del país. Digamos, la pandemia ha traído eso también como beneficio. Ese problema se planteó el año 2001 con Paniagua. Pero claro, en 2001 no habían pues, los medios tecnológicos que hay ahora. Claro, pero lo conveniente ya entrando a yo me baso en el formalismo, en el fondo estamos de acuerdo, pero en el formalismo, si yo quiero pues, digamos, introducir un supuesto, me parece es el 115, si no me equivoco, si quiero introducir un supuesto en el artículo 115 de la Constitución, tengo que necesariamente, si voy a incluir algo, reformarla, es una reforma de la Constitución. Hay dos opciones, o me quedo en el tema de que reformar la Constitución, no hago nada,
y la presidenta no sale y por lo tanto el país se afecta, o lo tomamos como una cuestión de Estado y por lo tanto en beneficio del país tenemos que tener una mirada de interpretación diferente, ¿no? Ahora, doctor, entiendo que usted es abogado de la Fiscal de la Nación. Sí. ¿No hay un conflicto de intereses en el sentido de que, por un lado, asesore en temas constitucionales a la presidenta Boluarte y a la vez el abogado de la fiscal encargada de investigar justamente a la presidenta Boluarte, porque solo la Fiscal de la Nación puede, entendemos, investigar a la presidenta? ¿Ahí no hay un conflicto? Conflicto de interés hay cuando uno ve el mismo asunto desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? En este caso, para empezar, yo no soy penalista, entonces, digamos, yo no podría ver los temas penales de la Presidenta de la República. En segundo lugar, sus temas penales no se discuten en la comisión. Es un tema constitucional, es lo mismo que escribo en los medios, es la misma opinión que se da respecto de problemas de la Constitución. Y en tercer lugar, yo no discuto con la Fiscal de la Nación los temas de su investigación, vemos los temas disciplinarios. Lo que tengo encargado son 19 procesos disciplinarios ante la Junta Nacional de Justicia. Entonces son dos escenarios totalmente distintos. Digamos, alguna gente querrá ver un conflicto de interés, pero claramente no lo hay. Si lo hubiera, no estaría ahí. Y ya no hablando solo de usted, sino del grupo, porque muchos de los que integran este grupo consultivo de 10 connotados constitucionalistas, expresidentes del Tribunal Constitucional, en su momento creían que hubo fraude en las elecciones donde se eligió a Dina Boluarte. Entonces sí es llamativo pues que aquellos que gritaban fraude, que el gobierno de Castillo entró por un fraude electoral, ahora respalden a la presidenta Boluarte que entró con esa plancha presidencial. No es un respaldo a la presidenta, ahí está el error. No pertenecemos a un grupo político, ni hacemos actividad política. Respaldamos a la presidencia de la República, que es distinto. Suena parecido, pero no es lo mismo. Ser un apoyo de la presidenta y ser un apoyo de la presidencia. Porque la presidenta ejerce la presidencia, que es una institución del país y representa a la nación. Y los ataques que ella recibe y su falta, cuando le acusan de falta de legitimidad o ser usurpadora, debilitan a la nación, nos atacan a todos nosotros, a nivel internacional y a nivel nacional. Y nosotros tratamos de colaborar en ese tema institucional, independientemente, como decía al principio, de si está Dina Quispe, Dina Mamani o Dina Vargas en la presidencia de la República. Esa es la que le toca. Sí. Fue elegida en la misma plancha y con los mismos votos, el mismo día que el presidente Castillo era la sucesora. Y por eso está ahí. Claro, pero es finalmente reconocer hoy, entonces no hubo fraude, ¿no? Porque si le toca es porque reconozco su legitimidad. Bueno, yo nunca dije que hubo fraude. No, yo no lo digo por usted. Pero en todo caso, cada uno es dueño de sus palabras y lo que opinó y digamos, son etapas que se van cerrando, pero ahora se trata de colaborar con que la marcha de la institución constitucional de Perú sea de la mejor manera para tener todos estabilidad, paz, desarrollo y lleguemos a las elecciones de 2026 de la mejor manera si es que no hay posibilidad constitucional de hacer un adelanto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Quiroga. Como siempre, el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista e integrante de este grupo consultivo de 10 connotados abogados, 10 connotados constitucionalistas que asesorarán a la presidenta Dina Boluarte, pero entiendo que esta comisión está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, según resolución ya publicada en el Diario Oficial El Perú.